Estas imágenes que estábamos viendo recién corresponden a la multitudinaria marcha que se hizo hace algunos días. La marcha, el movimiento Ni Una Menos, fue la segunda marcha en un año y contra la violencia de género y para protestar por el asesinato de centenares de mujeres. Entre una y otra marcha en un año, la violencia de género no solamente disminuyó, sino que aumentó, lo que transforma esta cuestión en un asunto público urgente y por eso nos estamos ocupando de eso en este programa. Lo que es extraordinario es la capacidad de movilización de las mujeres, porque son prácticamente sin organizaciones detrás, casi espontáneo. Después lo sabremos si eso o no así, pero realmente tanto la primera marcha como la segunda, que fue realmente imponente en todo el país. ¿No, Mabel? Sí, además no hubo solo marcha en la ciudad de Buenos Aires, claro, sino que hubo marchas importantes, muy numerosas en muchas de las ciudades del país. Eso fue también, marca un acontecimiento interesante porque creo que de un año a esta parte lo que ha aparecido es que lejos de haberse aquietado, calmado, se pensaba a lo mejor, bueno, la primera marcha generó por un momento muy particular, impulsada desde un conjunto de personas ligadas a los medios, de periodistas que se sensibilizaron con este tema. Lejos de eso, en esta marcha hubo una amplitud mayor, en número hubo tanta o más gente que en la primera marcha y además con una diversidad de problemáticas que tienen que ver con el género, ¿no? Con las mujeres y la variedad de problemáticas que es muy interesante y muy rica, porque no es solamente contra la violencia o por qué no maten, sino toda la variedad de demandas del movimiento de mujeres y la mezcla de las jóvenes con las más grandes, las organizaciones que tienen ya muchos años, como la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que es una campaña que tiene más de 20 años y que viene trabajando asiduamente con militantes históricas muy firmes, y tiene también toda la diversidad de colectivos de jóvenes que están contra los acosos, contra el femicidio, contra la trata, ¿no? Es decir, por la igualdad de género en los trabajos, en los lugares, el espacio público ocupado por las mujeres y los hombres, porque lo que hubo muy lindo en esta marcha, como en la anterior y como en otras, una presencia masculina importante, sobre todo de jóvenes de agrupaciones, pero de jóvenes sueltos. Entonces me parece que la idea de pensar en un cambio de mirada, de perspectiva por una cuestión de género es algo que afecta básicamente a las mujeres, pero que afecta a la forma de convivir entre hombres y mujeres y en estar en el mundo, ¿no? Esto me parece que tiene una potencialidad muy fuerte, muy emancipadora, muy básica, y creo que es realmente un asunto público de magnitud. Tuvimos oportunidad de estar en la marcha, de mezclarnos con la gente, de ver, de palpar la movilización, y realmente la mezcla de consignas también es una de las características, ¿no? Ahí se mezclaron, no es que quedaron unos con un cartel reivindicando un tema y otros que no. Por ejemplo, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito atravesaba al conjunto de los colectivos, porque se mueren, y eso tenemos una experta invitada hoy, María Alicia Gutiérrez, que es socióloga, profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y realmente ella tiene una larguísima trayectoria trabajando en toda la problemática de género y que participa como miembro de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y me parece que es central su
su participación. María Alicia, es un gusto tenerte y que estuviste también en la marcha y en las otras marchas y en las organizaciones diversas del movimiento de mujeres. ¿Y cuál fue tu impresión de esta marcha primero, ante todo, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá y, entre otras cosas, ver esas maravillosas fotos que sacaste, que la verdad que muestran bastante claramente esa diversidad que vos planteabas. Bueno, estuve en estas marchas y en tantas. Quiero decir, yo participo del movimiento de mujeres desde los años 90 y por mi edad no fue tan temprano. O sea, hay mujeres que, claro, justamente porque estaba en la política en otro plano y de otra manera, y después estuvo la dictadura y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que la convocatoria del Ni Uno Menos, tanto el año pasado como este año, ha sido importantísima, y yo no quiero desmerecer en lo más mínimo esta acción que organizaron y armaron a través del uso de las redes sociales en muchos sentidos, un grupo de periodistas, de intelectuales y demás, que de hecho surgió en una lectura en el Museo del Libro, de la Lengua, perdón, que lo dirigía María Pía López. Pero lo que yo quiero rescatar, y que en esta marcha esto fue muy importante, es que ese eslogan, podríamos decir, Ni Una Menos, o ese hashtag, como se dice modernamente, la verdad que sintetiza mínimo 40 años de lucha, mínimo. Y cuando digo mínimo me estoy refiriendo a la Argentina y no al resto del mundo, porque el problema no es solo de acá. Yo me estaba acordando que cuando asume Alfonsín, al poco tiempo, Alfonsín crea la Subsecretaría de la Mujer. La primera vez, con Cita Montes de Oca a la cabeza, que crea una subsecretaría que tiene estatuto de ministerio. No crea el Ministerio de la Mujer, que era lo que ya había en muchos lugares, pero crea la subsecretaría. Y uno de los grandes temas que Cita va a trabajar es violencia. ¿Qué quiero decir con esto? No es nuevo, no aparece el 3 de junio. Hay una larga lucha del movimiento de mujeres y de otras organizaciones sociales sobre la cuestión de la violencia. En los años 80 también hay 3 libros importantísimos escritos por 3 especialistas en violencia. Leonor Baín, Eva Giberti y Ana María Fernández. Digo, 3 que yo recuerdo que mirando busqué, había más. Entonces, me parece que el Ni Una Menos condensa una larga lucha que llevó a que en el 2001 se dictara la Ley de Prevención de Violencia. Que si uno la lee, yo la estuve revisando, acá la tengo además, si uno la ley atraviesa y transversaliza todas las problemáticas políticas y sociales que ustedes se puedan imaginar. No es solo el problema de la violencia doméstica, no es solo el problema de la violencia física, no es solo el problema de la violencia simbólica. Está la violencia institucional, está la violencia en el ámbito de trabajo, está la carencia para las mujeres de trabajo, de educación como violencia, está la violencia obstétrica. O sea, la ley es muy amplia y el feminicidio, que es lo que el Ni Una Menos tomó así como explosivamente el año pasado, es como el final más trágico, más cruel, como dijera Rita Segato, de esa trayectoria. Claro. Entonces, me parece que eso sí es interesante porque ese hashtag condensa, como vos bien decías, luchas muy, muy diversas que vienen en la historia del movimiento de mujeres mucho antes del 2003. Desde luego. Mucho antes. Muy. En los 90 las mujeres en el piquete, en la cabeza del piquete, demandaban 2 problemas, rápidamente. Violencia, que la llamaban doméstica, que la llamaban familiar, que ahora tiene toda una amplificación y otras nominaciones, y los problemas que hoy podríamos llamar como derechos sexuales y reproductivos, que tenían que ver con la mortalidad materna, que tenían que ver con el no acceso a la atención de embarazo, parto y puerperio, y por supuesto el no acceso al aborto, que este año la consigna suma, para mi entender, muy bien, entre tantas cosas, el aborto ilegal como violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Claro. ¿Hay participación de las mujeres sindicalizadas? Se vio eso en la primera marcha. Yo vi muchísimos sindicatos que llevaban en ómnibus a obreras, gente de fábricas. ¿Qué pasó en esta? Bueno, es muy interesante lo que vos decís. Yo creo que estas 2 marchas tuvieron como componentes un poco distintos. No me cabe ninguna duda que fueron numerosísimas, como dice Mabel, y como fueron en todo el país, no solo Buenos Aires, porque nosotros nos concentramos mucho en Capital porque está como el centro del poder, ¿no? Un pie de página, este año se marchó, el año pasado no se marchó, se concentró. Quiero decir, el Ni Una Menos estuvo muy atravesada por cuestiones políticas de otro orden,
que llevó a que hubiera problemas. Ustedes saben que la organización se dividió. Bueno, una serie de cuestiones. Este año, con el cambio de gobierno, que está en la declaración del Ni Una Menos, se decide en la marcha porque se plantea que los programas de ajuste estructural, que la pobreza, que el desempleo, son violencia. Claro. O sea, Ni Una Menos, viva nos queremos, quiere decir muchas cosas, además del feminicidio. En esas demandas como amplificadas, es donde sí entran a jugar los sindicatos. De todos modos te digo, hace muchísimos años que los sindicatos tienen por lo menos una secretaría de mujer, un área de género, nombres como muy diversos que lo están totalmente incorporando. Y voy a decir más, en los años 90 la CTA incorpora el derecho legal al aborto dentro de su estatuto. Bueno, sabemos que la CTA es muy especial dentro de los sindicatos, por su estatuto, digamos, como sindicato, pero lo incorpora. Sí, en los 90 era muy difícil trabajar con sindicalistas, muy difícil, porque además tenían una concepción, yo recuerdo algunas cosas, como con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y la reforma constitucional, tenían algunas concepciones respecto de la mujer muy ligadas al derecho al trabajo. El derecho al acceso al trabajo, el acceso a la autonomía económica, que tiene que ver con la problemática de clase. Digamos que la problemática de género, cruzada con clase, con etnia, con raza, con generación, son teorizaciones y problemáticas mucho más actuales que la década del 90. Digamos. María Alicia, la problemática de género, y retomando lo de los sindicatos, atraviesa todas las clases sociales por igual. ¿Es lo mismo las clases populares, la clase obrera, que la clase media y alta, por ejemplo, o en qué se diferencian? Bueno, a ver, es súper interesante la pregunta que vos haces, porque si uno va a pensar en el origen del feminismo, el feminismo es una teorización de todos los campos. Y la lucha, vos sabés que empiezan hace 100 años con la lucha por el derecho al aborto, y es en las fábricas, o sea, ahí es las mujeres obreras. Yo creo que a partir de los estados de bienestar keynesianos, desde los años 60 para acá, se concentra bastante en mujeres ilustradas, blancas, clase media, con demandas que tienen que ver con políticas de derecho, con políticas corporales, con una serie de cuestiones. A mí me parece que una de las cosas súper interesantes, si lo pensamos en la región, y no solo en la región, porque está todo el problema de las migraciones en Europa, por ejemplo, que están muy incorporadas por la problemática de la violencia también, pero si lo pensamos en la región, me parece que una de las cosas interesantes de los 10 últimos años es justamente la creación, el incremento de los llamados feminismos populares. Y en el caso de Argentina hay un ejemplo que para mí es súper paradigmático, porque además es único en el mundo, que son los encuentros nacionales de mujeres. Desde el año 86, que se hace el primero, sistemáticamente todos los años. Yo no te digo que fui a los 30, pero a 20 fui, y el cambio de esa conformación social, o sea, el primero se hace en Buenos Aires, somos 1000 mujeres clase media, claramente. El cambio de esa conformación, que tiene que ver con las mujeres de las iglesias, de la Iglesia Católica, de los sectores populares que llevaban para pelear por los derechos, en contra, digamos, de los derechos sexuales y reproductivos. Pero el cambio de la incorporación de las problemáticas de género, como dije, en los piquetes, era muy importante, y hay estudios hechos sobre el lugar de las mujeres ahí. Y los trabajos territoriales que hacen las organizaciones, las jóvenes, muchísimo, como vos bien lo dijiste, han incorporado una dimensión que yo te diría que hace 10 años vos ibas a un encuentro de mujeres y nos cuidábamos muy bien de no decir ni que éramos feministas, mucho cuidado el discurso para poder dialogar, si no, no se podía dialogar. Hoy no hay ninguna mujer de sectores populares que le digan feminista es una ofensa o una preocupación. Yo creo que se entendió que no es ningún ataque a ningún varón. Bueno, en la segunda parte del programa vamos a seguir profundizando sobre este asunto público urgente, además porque la violencia de género no solamente no está bajando, sino que está aumentando. Ya volvemos. Auspicia este programa Banco Provincia. Mi corazón con el Kini late más.
Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. El nuevo Chevrolet Cruze, con asistente de permanencia en carril para mantenerte siempre firme en tu camino. Chevrolet, find new roads. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Construyamos juntos. Progresemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Auspicia este programa. Claro, es simple. Biogénesis Bagó presenta Plan Fronteras, el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. La propuesta es trabajar junto a su asesor veterinario para mejorar los índices productivos. Ingrese en fronterasproductivas.com. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Nosotros somos la ciudad. Uno de los carteles que se veían en la marcha decía Libertad a Belén, una mujer presa por abortar. Bueno, este es un tema muy caliente, ¿no? Sí, caliente y terrorífico. Sí. Una joven, que le vamos a preguntar a María más el detalle, que está presa en Tucumán porque llega con un aborto espontáneo, un aborto iniciado, y la denuncian y está presa. Es algo gravísimo, el caso de Belén es gravísimo y hay otros más. Sí, la verdad que es como muy grave porque se violaron absolutamente todos los derechos humanos. Quiero decir, ni la atención correspondiente de acuerdo a los protocolos que existen, que hay que decir que Tucumán no los adoptó nunca. Ustedes saben que los protocolos nacionales de cualquier orden, de cualquier política pública, después por la autonomía provincial lo aceptan o no lo aceptan las provincias. Ese es un problema de las políticas públicas o las regulaciones públicas. Pero esta mujer llega al hospital y además hay una denuncia del sistema de salud, algo que no puede ser, está violando la privacidad, está violando la confidencialidad, está violando el secreto médico, por decirte unas poquitas cosas, digamos. Pero a su vez esta mujer tiene una condena de 8 años presa hace 2 años, cuando no conocemos muchos casos en la Argentina bastante más graves que estén esperando las condenas presos, ¿no? En general, por lo menos la esperen en la casa o en algún lugar. Y que además, justamente por esta condición de humildad, por el estigma que es el aborto, ni ella ni la familia quisieron decir nunca nada. En realidad se enteraron de casualidad unas mujeres que están en la campaña nacional y la fueron a ver. El nombre es de ficción, nunca quiso decir el nombre propio. Hay un problema de la comunidad, ¿no? Que prefirió ella, digo, por eso que es un trabajo en la cultura y todo lo que tiene que ver con la educación sexual, prefirió el silencio y comerse los 2 años presa antes de denunciar una situación de aborto, el abuso que estaba teniendo ella, ¿no? Porque la hipocresía es que las que se mueren, porque cuando se habla de la campaña dice educación sexual para decidir, aborto, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, porque el problema que no es a favor del aborto, es a favor del aborto legal que impida las muertes maternas que tienen cifras escalofriantes. Entonces, la no asistencia de la mujer que llega
con un aborto inducido y que no tenga asistencia en un hospital, es la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso la mortalidad materna es la mortalidad de estas mujeres que afecta específicamente a los sectores populares. Las mujeres de otros sectores abortan sin que se sepa y en condiciones o sea, hacen lo que nosotros llamaríamos un aborto seguro. Lo cual no quiere decir que la condición de la clandestinidad no sume una situación estigmatizante a una mujer de cualquier clase social. Digo, ahí hay una cuestión de género que atraviesa a todas las mujeres, un poco también en relación a tu pregunta de hoy. Por supuesto, la diferencia está que una mujer de sectores medios no se va a morir, porque tiene recursos económicos y recursos simbólicos. El problema con las mujeres de sectores populares, y por eso el trabajo que se está haciendo en territorios es muy interesante y muy bueno, el trabajo que están haciendo los efectores de salud. Hay una red nacional de efectores de salud que en este momento son 500 médicos en todo el país que están haciendo aplicación de los protocolos de interrupción legal del embarazo. Porque es mentira que nosotros no tenemos condiciones de legalidad. Los llamados abortos no punibles son desde el Código Penal en el año, vos los conocés bien, 1921. Y el caso de la chica Wichi, de la nena de 12 años que fue violada, ese caso es terrible. Ese caso es terrible por varias razones. En principio porque la chica es violada por ocho muchachos, que le llaman los criollos, que ella no entiende demasiado lo que pasa porque tiene un cierto retraso, hay alguna cuestión ahí en ella, que la familia tampoco termina de entender lo que pasa, que hay una lengua que nadie le traduce y que no entiende. Con lo cual ahí también la violación de cualquier derecho humano que se te pueda ocurrir fue afectado el cuerpo de esa mujer. Lo que Rita Segato dice, y a mí me parece interesante, es que toda la lógica capitalista patriarcal ejerce en los cuerpos de las mujeres, y ella está pensando en los casos de Ciudad Juárez en México, ¿se acuerdan? Una pedagogía de la crueldad. O sea, es alesionadora. No es un tema que va a ser de fácil solución, porque más allá de que haya políticas públicas, ahí hay que hacer un cambio cultural enorme, pero que es alesionadora. Golpear el cuerpo de las mujeres es alesionar sobre qué significado tiene la autonomía, la libertad de decidir para las mujeres. Y el feminicidio entraría también ahí, ¿no? En el caso de como una apropiación del cuerpo de las mujeres. Y en ese relacionado con eso había en la marcha una gran presencia contra la trata, ¿no? En los sectores populares la denuncia dice no está desaparecida, está secuestrada. Para la trata. Había un montón, impactantes carteles de las fotos de jóvenes que sus familiares, sus amigos, organizaciones sociales lo estaban mostrando. ¿Cómo esto ha crecido, está creciendo? ¿Qué está sucediendo con el tema de la trata? Es como bien difícil esto, si crece o no crece, porque es lo mismo que yo te diría la globalización del narcotráfico. Ya sabemos que los grandes negocios globales van básicamente, o por lo menos, por 3 formas de tráfico. Tráfico de drogas, tráfico de armas y tráfico de personas. En tráfico de personas está el tráfico para la trata, para la prostitución, también está el tráfico de órganos. Hay como un montón de cosas donde juegan los cuerpos de las personas y las mujeres, entendidas como más vulnerables en este caso, en esta lógica global de acumulación, no sé, del capitalismo actual, o como vos quieras. A mí me parece que sí. Ahora, también que sí que esto puede ser que haya algún incremento. Lo que también hay es una visibilización. Que eso es bueno también. La misma globalización, la existencia de redes y demás, hace que te enteres al minuto cuando desaparece una chica. Cosas que antes también pasaban. Habrá que ver cómo, de qué manera. Digo, los paraísos sexuales, así como están los paraísos fiscales. Los paraísos sexuales, acuérdense después de la guerra de Vietnam, en que se transformó Tailandia. Y todos esos lugares existen desde tiempos. Turismo sexual. En ese sentido, me pareció muy interesante ver y notar la cantidad de eso de los feminismos populares, la cantidad de conciencia de las jóvenes, de las muy jovencitas, y también una idea de confrontación, pero también de educación al varón. No me silbes, los carteles, la cosa, eso es agresivo, no me chifles, no me hostigues, yo me quiero vestir como quiero salir sin tener miedo a ser violada por cómo me he visto. Eso también están
mucho trabajo, parece. Mira, probablemente en el minuto que nos queda. Sí, probablemente cuando nosotros éramos jóvenes, yo recuerdo, yo vivía en una ciudad de provincia, veía una obra en construcción, ¡ping!, iba por la vereda de enfrente, ¿no? O daba la vuelta a la manzana, porque ya sabía lo que te iban a gritar. Y de alguna manera lo teníamos como naturalizado. Quizás lo que me parece súper interesante ahora, y ahí hay un trabajo del movimiento de mujeres, del feminismo, y bueno, de educadoras en general con conciencia de género, hay un trabajo de visibilización de que eso no es normal. Hay una desnaturalización. Después que cada mujer, si decide, se aguante el piropo que quiera, establezca el vínculo que quiera. No es normal que una chica de 15 años, porque va con una minifalda por la calle, se le pueda gritar cualquier cosa. Y me parece que ese proceso de desnaturalización es el proceso que estamos viendo en las chicas muy jóvenes y que me parece interesantísimo, aunque en algún momento parezca exagerado, no importa. Hay que visibilizarlo, hay que ponerlo arriba de la mesa y después se verá cómo se acomodan los tantos, ¿no? Eso es algo central, ¿no? Porque es cierto que el acoso, ¿no? Uno le consulta a las chicas jóvenes, ahora hay más piropos, menos piropos, ¿cómo es? Y esto es, bueno, lo que para nosotros es cierto, era algo más naturalizado, ellas no lo naturalizan y lo discuten con los propios varones, sí, que también son conscientes de eso, mucho más, eso es lo importante. Sí. María Alicia Gutiérrez, muchas gracias por estar hoy con nosotros y ayudarnos a entender mejor este problema, y a ustedes por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos.